Buenos días, apreciada familia. Feliz sábado. Es un placer para nosotros nuevamente gozarnos en su presencia. Hoy, en esta mañana, ¿verdad? Estamos repasando la lección 4 para este día, que nos habla cómo nos rescata Dios. Ese es el tema que vamos a estar manejando en esta hora. Y para eso, pues, tenemos a nuestro pastor, ¿verdad? El pastor Benjamín Ospina, que nos vuelve a acompañar aquí. Es un placer para nosotros, pastor, tenerlo nuevamente aquí. Un saludo para nuestra audiencia. Muchas gracias. Saludos para todos. Bendiciones de lo alto. Esperamos ser bendecidos por esta lección. Muy bien. Pues así, con esta mañana tan hermosa, nos queremos referir a esta lección preciosa que nos dice cómo nos rescata Dios. Y aquí, pues, les presentamos este mural donde vemos allí cómo el Padre, ¿verdad?, que nos dio a su Hijo, nos lo sostiene para que Él pueda rescatarnos a cada uno de nosotros. Y vemos acá, pues, la cruz del Calvario, que costó el medio para poder traernos de vuelta a casa. Con estas palabras, ¿verdad?, mirando ahora hacia el Calvario, porque ¿cómo nos rescata Dios? Es triste y doloroso, pero nos rescata con la muerte. Mirando hacia el Calvario, ¿verdad?, miramos ahora también lo que dice el texto tema de esta mañana, Efesios 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Bendito sea el nombre de Jehová. Pastor, nos dirige en oración para entrar en comunión en esta mañana, ¿verdad?, con el Santo Espíritu, y que nos conduzca a lo largo de todo este repaso. Oremos. Okay. Señor, te agradecemos por este bendecido sábado y por tus bendiciones. Gracias que tú eres un Dios que nos rescatas. Pedimos por Amén. tu bendición, dirección e iluminación divina al repasar esta lección. Amén. Que nos sigas dirigiendo en tu salvación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pues bien. Entonces, les comparto una historia personal acerca de este hecho de rescate, ¿no? Yo, pues, cuando era niño, a través de mi niñez, yo no sabía cómo nadar. Y yo recuerdo un día, yo tenía como, no sé si eran 5 o 6 años, yo era bien niño, y estuve con mi papá en la casa de unas amistades, una gente bien cercana, y tenían una piscina en la casa. Entonces, cuando salimos a bañarnos en la piscina, yo solo me tiré a la piscina, pero en la parte honda. Y en la parte honda de la piscina yo no podía nadar, no podía subirme. Yo me estaba hundiendo y ahogándome. Yo recuerdo que tuve mucho miedo hasta que yo sentí a alguien entrar a la piscina, y fue mi papá, quien, cuando él me vio ahogando en la piscina, él ni pensó en sacar lo que él tenía en sus bolsillos. Él nomás se lanzó de una vez sin pensar, y Él me rescató de ahogarme. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que vamos a ver en esta lección, lo que nos dice Pablo acerca del rescate de Dios, porque Dios es un Dios quien rescata a sus hijos. Muy bien. Entonces, Pablo, pues, nos enfoca la lección de esta semana en el capítulo 2, versículos del 1 al 10. Y hay un enfoque bien claro que él quiere mostrarnos y que vamos a compartir con ustedes esta mañana. Él nos ofrece, ¿verdad?, un vislumbre, una visión de lo que fue ayer y lo que es hoy. O sea, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos en qué condición y en qué estado. Y luego que Cristo interviene para rescatarnos, ¿en qué condición y en qué estado quedamos? Veamos entonces qué nos sigue diciendo. Otra de las cosas que presenta en este estudio, Pablo, es que él nos dice que estábamos muertos, en Cristo fuimos resucitados,
Y ahora una vez que somos resucitados, por su gracia, con que nos salvó, nos sigue habilitando, capacitando para exaltarnos precisamente hasta donde está Cristo Jesús. Qué bendición. Claro ¿Qué que nos sí. diría? Entonces podemos ver un poco acerca del bosquejo de esta lección, las diferentes partes. La primera parte tiene que ver con la vida bajo el estandarte de Satanás, cómo uno está cuando están muertos en sus pecados y también siguiendo los deseos de la carne. Vamos a ver cómo se manifiesta el problema del pecado. También hablaremos acerca de vivir bajo el estandarte de Dios. Uno puede vivir bajo Satanás, uno puede vivir bajo Dios. Bajo el estandarte de Dios, el cristiano es exaltado con Cristo y disfruta de riquezas eternas. Y al final estaremos mirando lo que Dios nos ofrece, cómo somos salvados por la gracia de Dios, de acuerdo a Efesios 2, 8 al 10. Esas son las cosas que estaremos mirando y podemos empezar con la primera parte. Muy bien. Viviendo bajo el estandarte de Satanás. ¿Qué significa vivir bajo el estandarte de Satanás? Cuando nosotros conocíamos a Dios, ¿cómo andaba nuestra vida? Dice el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículos del 8 al 10. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más ahora, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su gracia. En Cristo Jesús hemos sido rescatados, ¿verdad?, de las manos de Satanás. Pero ¿cómo estaba nuestra vida en ese momento? Pablo entonces divide esto en tres etapas. El estar muertos en nuestros delitos y pecados con Satanás, resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Es decir, de aquella condición en que estábamos, ¿verdad?, perdidos, y en el estado de muertos, Cristo, un muerto no puede hacer nada. Cristo hizo todo por nosotros, ¿verdad? Siendo enemigos, inclusive. Todavía Dios mostró su gran amor para con nosotros, que vino a este mundo a rescatarnos. ¿Ve? No hicimos nada. Él, de su sola amor, se conmovió por nosotros y tomó nuestro lugar. Nos sustituyó y murió por nosotros. Entonces cambió nuestra condición de perdidos y nuestro estado de muertos a un estado de ¿qué? De resucitados, vivos en Cristo Jesús. Ahora tenemos un estado, estamos en condición de salvados y estamos en estado de vivo, estamos despiertos. Pero ahora estamos despiertos como una nueva criatura, ya no somos el viejo hombre. Ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús y sujetos a Él, que como nuestro Padre nos va a enseñar como un bebecito a poder primero sentarnos, poder gatear, poder pararnos y poder dar pasitos y poder caminar hasta que lleguemos a correr como unos adultos. Ahora, ¿cómo hace esto Él? Por su gracia. ¿Cuánto nos costó? Nada, no nos costó nada, pastor. Solamente Dios se conmovió por nosotros, tomó nuestro lugar, murió y pagó la deuda que teníamos, nos habilitó y por medio del Santo Espíritu ahora nos conduce y nos guía a todo éxito. Qué maravilloso es Dios, qué precioso es Dios. Ahora bien, ¿qué significa que estábamos muertos en pecado específicamente? A ver, pastor, ¿usted nos puede explicar un poco esto? Diferentes cosas en esto. Vemos como el pecado era nuestro estilo de vida. Es algo como que uno hace, sea adicciones, sea, digamos, lastimar a otras personas, sea vivir lejos de Dios. Eso es lo que sucede y como vamos a ver, por la naturaleza. Seguir las costumbres del mundo. Se trata de eso, siempre estar ahí con la corriente digamos, de las vanidades, de las cosas que están en contra de Dios, porque el mundo va en un curso al contrario de Dios, lleva la contraria a Dios. Así es.
Estábamos, y notan cómo usa el tiempo pasado en estos verbos, estábamos dominados por el príncipe de este mundo. Es estar bajo el estandarte de Satanás. Éramos hijos de ira, de desobediencia, otra vez, por la naturaleza. Y cuando uno es hijo en eso, de ira, de la desobediencia, es que uno está bajo eso, uno vive su vida conforme a la desobediencia que trae sobre uno la ira de Dios. Ahora, entonces, ¿qué significaría que cuando estábamos allí, estábamos nosotros entonces sujetos o expuestos a fuerzas externas? ¿Cuáles serían estas fuerzas eternas, pastor? Sí, serían, bueno, primero el ambiente que nos rodea. Ese es uno. Y eso tiene que ver con todo lo de la vida de uno. Puede ser tu propia familia, tus amistades, la gente en tu trabajo o en la escuela o en la comunidad o en lugares sociales. Es el ambiente que nos rodeaba. Eso es lo que sucede. Yo diría acerca de esto también, mencioné como hay muchas corrientes en el mundo. Yo noto como a veces también en las redes sociales, en las cosas de la fama, como las personas siempre van tras la corriente, siempre hay un deseo, un anhelo por algo nuevo para pues estar entretenido, para divertirse. El ambiente que nos rodeaba, eso es algo importante, ese efecto externo. Es difícil ser diferentes a todas las demás personas, no es fácil. Por eso es estar muertos en los pecados. Satanás obra en la cultura, en diferentes culturas a través del mundo, para entonces mantener a las personas en esta condición, muertos en los pecados. Y eso es lo que hace el príncipe de la potestad. Él entra en la cultura, entra en el ambiente y él pone las cosas en contra de lo que Dios desea. No es fácil, sin embargo, el justo por la fe vivirá. Cosas que ojo no vio ni entrado en pensamiento son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. No es fácil, vivimos en un charco, en un fango de puercos, donde nosotros mismos nos gozábamos en ese fango de puercos. Y entonces esa cultura que nos rodea es donde nos hemos formado. Y no se escapa la familia, los vecinos, los amigos, el colegio, el trabajo, la misma iglesia. Entonces, no es fácil, entonces hay que estar muy despiertos, muy alerta, muy pendientes de la receta que Dios nos da como médico para seguir sus indicaciones y poder caminar en este mundo lleno de oscuridad, donde no solamente es eso, sino que también el propio Satanás, como el ángel de las tinieblas, junto con los ángeles de las tinieblas, vienen también a, de manera directa, someternos para dominar y poseer nuestra mente. No es fácil, pero el Señor dice, no te preocupes, si es lo que Pablo nos quiere enseñar. Antes estabas muerto en tus delitos y pecados, sin esperanza, sin promesa, sin ley y sin Dios. Y sin embargo, ahí muerto, sin poder hacer nada, Dios hizo todo. Entonces, si antes, como dice Pablo ahí en el libro, en la epístola de los Romanos, si antes siendo enemigo hizo todo eso por nosotros, pues ahora estando como amigos de Dios, siendo injertados en Cristo Jesús, ¿qué no hará Dios ahora por nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Debo creerlo y de seguir caminando por fe para que Cristo pueda aliviar mi carga. Y entonces no tenerle miedo a la potestad de las tinieblas, sino creer totalmente que Cristo lo venció y orando sin cesar, como hemos estado estudiando en lecciones anteriores, orando sin cesar, confiar plenamente en que Dios escucha nuestra oración y que va a hacer huir a Satanás y los ángeles malos. Esta es una bendición maravillosa porque Dios no solamente nos ha adjudicado la justicia de Cristo, sino que ahora promete habilitarnos y capacitarnos para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es eso andando un poquito más, pastor? Los deseos de la carne. ¿Cómo es eso de los deseos de la carne? Bueno, mencionamos como hay dos fuerzas que llevan a uno al pecar.
hablamos de una que es externa, acerca de las cosas que nos rodean y Satanás. La otra es interna, como nosotros mismos tenemos una tendencia al pecado. Esto lo heredamos de Adán y Eva, después que ellos pecaron. Y es desafortunado porque siempre es una lucha. Es más, en el pasado, sí, uno vivía bajo eso y las cosas con Dios sí cambian. Sin embargo, esa lucha contra los deseos de la carne aún sigue para los cristianos. Sí. Y más que sigue, es una lucha diaria. Ese es el caso de los deseos de la carne, que quieren imponerse, que Satanás usa para intentar imponerse sobre la voluntad del ser humano, sobre la mente del ser humano. Es triste como, hasta refiriéndome a la gente del mundo, uno ve a personas quienes están esclavizadas por las drogas. No están ni en su mente correcta. Eso es lo que el diablo quiere hacer exteriormente y llegar a nuestros corazones para que seamos esclavos del pecado. Con el enemigo y con las cosas del mundo no hay liberación, no hay verdadera libertad. Solamente es un cautiverio de la cual necesitamos que Dios nos saque. Hay otra cosa, y es que Pablo estaba preocupado por los efesios. Y es que habiendo conocido a Dios, pues como que ahora se querían alejar. Y entonces ahí dice Efesios 2:3, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en la concupiscencia de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. También haciendo alusión a esto, Santiago nos dice en el capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, engendra la muerte. Allí Dios nos ha mostrado por medio de su palabra y su Santo Espíritu que hay remedio. Esto éramos, pero ahora que hemos conocido a Cristo, que hemos entrado en luz, sabemos y conocemos que esto se engendra en nuestra mente. Por eso, aunque no es el tema, en el monte Meguido hoy es nuestra mente. Y es lo que Satanás está tratando de conquistar. Y Dios quiere permanecer en nuestra mente, en nuestro corazón, por medio de su Santo Espíritu. Allí estará el poder y la habilitación. Si nosotros nuestra mente la cultivamos ahora, apartándonos de estas cosas de este mundo, de la influencia de todo el ambiente que nos rodea, que es contrario a Dios, ¿verdad? Y nos aferramos a su palabra y cultivamos nuestra mente y la llenamos de las cosas poderosas del cielo, nuestra mente será diferente. Cuando a medida de eso ponemos en práctica los consejos y las instrucciones que Dios nos da, entonces vamos a tener nuevos pensamientos, vamos a tener nuevas acciones, vamos a tener nuevos hábitos, vamos a tener nuevas costumbres, y estas costumbres se irán convirtiendo en nuestro carácter. En otras palabras, el Espíritu Santo estará formando en cada uno de nosotros la imagen de Cristo Jesús. Y de esa manera, entonces seguiremos creciendo, como dice Pablo, hasta la estatura de la plenitud en Cristo Jesús. El que comenzó la obra en nosotros no descansará hasta ¿qué? Hasta que la culmine, hasta que el día sea claro y perfecto. Este es un misterio, una cosa que Dios va a hacer. Tenemos que creerla por fe. Él va a transformar nuestros caracteres en el carácter de Cristo. Y esa va a ser la gloria maravillosa de Dios. Es decir, es que nosotros cometíamos continuamente pecados, ¿verdad? Porque era nuestra naturaleza, era lo que teníamos, era lo que comíamos. Las avenidas del alma estaban todas contaminadas por el ambiente que nos rodeaba y por la influencia de Satanás y sus ángeles malos. Ahora, ellos entonces nos tenían esa naturaleza, pero ahora llegado Cristo, ahora tenemos una luz. Tenemos
a las 2/3 partes de los ángeles del cielo que nos ayudan, al Espíritu Santo que nos guía y nos dirige en todo, y la palabra de Dios que si la cultivamos en nuestra mente y en nuestro corazón, serán escritas, ¿verdad? Como dice la promesa, en nuestra mente y en nuestro corazón, y serán nuestra guía y nuestra luz, será nuestra lámpara en medio de las tinieblas en los últimos días. Así pues que entonces esa tendencia pecaminosa que teníamos va a ir siendo echada a un lado y veremos de esa manera empezando a hacer la vida de Jesús como si fuera nuestra vida. Por eso Pablo pudo decir de una manera tan categórica y hermosa: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora él entonces cada día, ¿verdad?, vivía su vida. Cada día moría el viejo hombre y se llenaba más del nuevo hombre en Cristo Jesús. Este es el evangelio maravilloso que nos predica Pablo. Ahora, ¿qué significa vivir bajo el estandarte de Dios? Vivir bajo el estandarte de Dios tiene que ver con una nueva vida. Y es acerca del proceso que nosotros vemos. Es acerca de ser exaltados con Cristo. Efesios 2, 4 al 6, lo leo brevemente, dice, pero Dios. Y así empieza este texto. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aunque aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por Amén. gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo empieza este pasaje? Pero Dios, sí, en otro tiempo estábamos ahí perdidos en los pecados. Pero Dios hace esto. Podemos seguir. Pero Dios causa que tengamos una nueva vida. Y Él hace esto con Cristo. Amén. Porque estamos con Cristo. Él nos da vida con Cristo. Entonces de esa manera Él quita nuestros pecados. Él nos resucitó con Cristo. Él nos dio una nueva vida. Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Dios es un Dios maravilloso. Porque sabiendo que nosotros necesitábamos ayuda, que estando muertos no podíamos hacer nada, Él da su mano y Él nos rescata. Me recuerda de lo que mi papá hizo, como dije, en la piscina. Yo estaba ahogándome, yo no podía hacer nada por mí, no sabía nadar. Pero mi papá vino y Él me rescató. Amén. Estábamos muertos en los pecados y no podíamos hacer nada para salvarnos, pero Dios interviene y Él hace esto. Es decir, que ahora entonces con todo esto que Dios hace, hemos pasado de una existencia dominada por los demonios a una vida espiritual abundante en Cristo Jesús, que nos da poder y nos pone ahora, habiendo sido más pequeñitos que los ángeles, nos garantiza que vamos a estar ahora por encima de los ángeles, porque ahora hemos sido injertados en Cristo Jesús, adoptados en la familia celestial, divina. Ahora somos hijos de Dios, ¿ve? Y dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos tal como Él y le veremos tal como es, cara a cara, veremos a Dios. ¿Cómo será esto? Esto dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero la promesa de Dios dice que veremos a Dios. ¡Qué maravillosa promesa! Entonces, ¿hoy qué es lo que podemos hacer? Disfrutar las riquezas eternas. El plan de Dios se desarrolló en el pasado a través de la muerte vicaria de Cristo. Resucitó y pagó nuestra deuda. Y fue exaltado al trono de la gracia. ¿Y nosotros qué? Lo mismo. Tenemos que morir al viejo hombre, nacer de nuevo, resucitar en Cristo Jesús para ser exaltados a su gloria. Esta es una bendición maravillosa, pastor, que tenemos. ¿Qué más podemos pedir a Dios? Esta gracia, nosotros podemos pedirle a Dios que Él nos mantenga en su gracia. Es una gracia que tiene sus efectos a través del tiempo. En el pasado, en el presente, también en el futuro, para siempre. El hecho de que nosotros recibimos la gracia de Dios muestra cómo Dios nos ama. Amén. Nosotros sencillamente podemos pedirle, Señor, manténme en tu gracia. No dejes que yo me aleje de ti. Manténme bajo tus pies. Dame las fuerzas para seguir viviendo como Jesús. Porque el Señor nos ha dado un ejemplo.
Es lindo porque Él hizo este rescate y nosotros así mismo seguimos en los pasos de Jesucristo. Amén. Podemos día a día orar sin cesar y pedirle a Dios que Él nos dé de su gracia. Y Dios es un Dios dador. Él lo va a dar. Alguien pudiera condenarnos porque nosotros todavía no guardamos los mandamientos. Pues el niño nació, tiene su papá y su mamá, pero ese niño no puede correr todavía. Así somos nosotros. Estamos todavía de pecho, necesitamos tomar leche. El Espíritu Santo, ¿verdad? Nos va a ir preparando hasta que podamos lograrlo. Entonces, de esa manera lo vamos a lograr. Por eso dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿verdad? El cual es fiel para perdonar nuestro pecado y decirnos, ánimo, arriba, sí puede, levántate otra vez. Y entonces ya nos sentamos, ya nos paramos. Ve, ella se paró y aquella felicidad de la familia, el papá y la mamá, ve, ya se pone de pie. Y ve, ya dio un pasito, ya dio dos pasitos. Qué felicidad para el papá y la mamá, ¿verdad que sí? Pues así es Dios, ve, ya está empezando a caminar como Cristo. Qué belleza, qué alegría. Y ahí va ese niño, ¿verdad? Ese niño cristiano va creciendo. Y ahora entonces el Padre y el Espíritu Santo junto con los ángeles lo van ayudando y ya da pasos. Ahora camina. Pero ya pronto empieza a correr. Y no solo a correr, sino que ya pronto empieza a volar. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a empezar a volar, seremos como los ángeles del cielo. Qué bendición más grande la que Dios tiene preparada para nosotros. Ahora, pero, ¿qué más nos ofrece Dios? ¿Qué más nos ofrece Dios? Es un caudal de bendiciones lo que Dios nos da. Nosotros somos salvados por la gracia. Y esa es una bendición de verdad que Él nos da. Terminando este bello pasaje, Pablo nos deja saber que al fin y al cabo Dios es el quien obra en la salvación. Amén. Nosotros vemos cómo Dios nos salva por medio de la gracia. Somos salvos por gracia. Somos salvos por medio de la fe. Amén. Nosotros también, la fe no es nuestra, pero la fe viene de Dios quien da esto. Esto no es algo que nosotros obramos, pero es el don de Dios para nosotros. La salvación es un regalo, es un don que Dios nos da gratuitamente. Además de las obras que no nos pueden salvar, también nadie puede gloriarse por su propia salvación. Yo no puedo tomar el crédito por lo que yo hice, por yo ser salvo. Toda la gloria, todo el crédito va al que nos salvó. Dios nos salvó con un propósito también. No es para que yo siga haciendo lo que yo quiera, menos aún que yo viva como viví en el pasado, en el pecado. No, el punto es que Él nos salva fuera de eso. Y como somos trasladados al reino de Dios, ahora podemos hacer buenas obras, Amén. Vivir un buen estilo de vida, ser diferentes y así la salvación de Dios se manifiesta. Y toda obra buena que nosotros hacemos, Dios ya la ha preparado con antelación. La salvación no es nuestra, la salvación viene de Dios. Amén. Pues bien, alguien pudiera decir, pero bueno, entonces hay que somos salvos por obra, por gracia, pero tenemos que seguir haciendo obra. Un momento, lo que pasa es que la salvación es un estado. Estábamos muertos, ahora estamos en condición de salvados y ahora estamos en un estado de vivo, estamos despiertos, pero no en el viejo hombre, sino en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo. Si hemos nacido de nuevo, ya yo no puedo decir, no, pero es que yo soy así, yo nací así. No, pero es que mi defecto, no, yo no lo voy a cambiar porque yo así me acostumbraron. Eso es culpa de mi papá y él me enseñaba así y yo me copié de mi papá porque mi papá era así o mi mamá era así o yo tenía un tío que era así, por eso es que yo soy así rebelde. No, hermano, no podemos seguir siendo igual. Tenemos que ponernos en las manos de Dios y confiar. Ahora, si caemos, ¿Dios nos condena? No, porque estas caídas o estas acciones malas no son más que conductas que muestran que estás divorciado de Dios.
Si tú estás con Cristo, unido a Cristo, como dice primera de Juan capítulo 3, versículo 6, estás unido a Él, el que estar en Cristo es no pecar. Dice, pecar es estar separado de Dios. Pero cuando estamos con Cristo, no podemos pecar. Ahora, el que practica el pecado es el diablo. Cuando nosotros estamos con él, ahí entonces sí nos complicamos la vida. Pues bien, hemos llegado al final de esta lección. Hermanos, queremos despedirnos diciéndole que Dios nos ama, que tiene todo para nosotros. Solamente debemos confiarnos en Él y Él nos salvará. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias por Bendiciones. acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les guarde. Sigamos estudiando.